Bueno, vamos a comenzar. Si alguien más venga, puede unirse a la clase o voy a estar grabando la clase también y así que tendrán esa oportunidad después. Bueno, vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también comenzamos con oración. Quiero, Señor Dios, aunque no todos los estudiantes que estaban asistiendo el lunes y el miércoles pasado y antes no están, quizás en algunos casos por el cambio de la hora en México. Pido, Señor, que tengamos un buen provecho de todas formas en esta clase y que los que no han podido asistir también puedan repasar la clase o ver la clase en el video que estamos haciendo. Pido por tu gracia, Señor, no porque merecemos que nos acompañes en esta clase con tu bendición, con tu favor, todo lo cual ya entendemos que eso fue ganado por Jesús, por nosotros, con su obediencia perfecta en nuestro lugar y también por su muerte en la cruz, con la cual pagó el castigo por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, entonces, pedimos tus beneficios y bendiciones. Amén. Bien, ¿cómo han pasado la semana? El fin de semana, es decir. Muy bien, gracias. Un poquito cansada con los deberes de la universidad, pero muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien. Bueno, no sé si ustedes saben o no, pero hoy en muchas iglesias se celebra el aniversario de la Reforma luterana que sucedió en 1517, el 31 de octubre, y eso era hace ya 499 años. Y lo principal, el principal beneficio de la reforma es que Dios, por medio de Martín Lutero, volvió a, dar el entendimiento bíblico de que nuestra única fuente de verdad y conocimiento con respecto a Dios es la Biblia, y por eso él puso como una columna de la reforma solo por las escrituras. Y luego, podemos ser salvos solamente por la gracia de Dios, no porque lo hemos merecido. La gracia de Dios es un favor no merecido que nos ha dado y no lo merecemos por nuestros muchos pecados. Y lo único que realmente merecemos es su castigo y su ira, pero por su gracia hemos sido salvos. Y luego recibimos esta salvación que Dios ha dado por su gracia solamente por la fe en Jesús, no por ninguna otra cosa, no por nuestras obras, no por nuestra obediencia a la ley de Dios, es por lo que Jesús ha hecho por nosotros. En cuanto a la primera columna, solamente por las escrituras, eso es un punto que vamos a estar destacando en todo este curso y también en esta lección. El tema de esta lección va a ser la autoridad de las escrituras. Dios quiere que confiemos solamente en sus escrituras que se encuentran en la Biblia, no en sueños, no en ideas propias, no en visiones, no en lo que la sociedad enseña, sino solamente por las escrituras. Y eso vamos a estar eh, viendo y analizando. Parece que David acaba de escribir que no puede conectarse. Voy a escribirle una nota antes de seguir. Parece que no, porque logró escribir la nota en el grupo de WhatsApp. No sé por qué no, porque pudo conectarse. Bueno.
Ah, dice que no tiene Wi-Fi. Bueno, entonces vamos a seguir. Primero vamos a hacer cierto repaso y lo más importante de todo que vamos a repasar es cómo podemos estar bien con Dios, cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios. Recuerden, ¿cómo es que podemos estar bien con Dios? Cualquier de las dos pueden responder. Claro que sí, como lo vimos la primera clase, creo que sí, estamos bien con Dios, más no por nosotros, sino por la gracia de Cristo, que Él es nuestro sustituto, por eso es que podemos tener una relación con Dios, una buena relación con Él. Muy bien. ¿Y qué son las dos cosas que Jesús tuvo que hacer para establecer una buena relación con Dios, para reconciliarnos con Dios? Vivir y morir, era Sí, ¿y qué es lo que hizo en su vida para reconciliarnos con Dios? obedecer a su Padre, a nuestro. Sí, obedecer todos los requisitos de Dios que Dios ha establecido en su palabra, todos los mandamientos, todo eso tuvo que obedecer por nosotros como nuestro sustituto. ¿Y qué es lo que logró en su muerte? Pues el propósito que Dios tenía planeado con Cristo, nuestra salvación. Sí, pero ¿qué parte tuvo su muerte al ganar la salvación para nosotros? O sea, en su vida, su vida también estaba para nuestra salvación. Su obediencia ya cuenta o es atribuida a nosotros y de esa manera Dios nos ve como obedientes, aunque no lo somos, en realidad, por los méritos de Jesús. Eso es lo que hizo en su vida y eso es lo que tiene que ver con nuestra salvación. ¿Qué tiene que ver su muerte con nuestra salvación? Nosotros tenemos pecados y algo tuvo que hacerse con esos pecados, porque Dios no puede aceptar el pecado ante en su presencia, ¿verdad? Entonces, en su muerte, ¿qué es lo que Jesús hizo con respecto a nuestro pecado? Cuando Él murió, pues borró nuestros pecados. Por eso está escrito que si nuestros pecados eran rojos como la sangre, quedarían blancos como la nieve, ¿verdad? Muy bien, y lo hizo pagando el castigo por nuestros pecados. Nosotros merecíamos esa muerte, no solo la muerte física, sino la muerte eterna, la ira eterna de Dios en el infierno. Eso es lo que Jesús tuvo que pagar para rescatarnos de esa condenación en el infierno. Y otra vez, eso lo hizo, Él pagó el castigo como nuestro sustituto ante Dios. Entonces, las dos cosas que hizo, lo hizo como nuestro sustituto. La obediencia de los mandamientos, toda la ley de Dios, lo hizo como nuestro sustituto. Y su pago por nuestros pecados, lo hizo como nuestro sustituto ante Dios. Y Dios aceptó tanto su obediencia como su pago por el pecado. Y por eso nos da gratuitamente, gratuito para nosotros, su favor y la vida eterna en el cielo. Y entonces, ¿para qué sirven las obras ya, las buenas obras? ¿O no sirven para nada? ¿Para qué sirven las buenas obras? Sami, ¿qué piensa? Mm, no, no tengo idea. Ah, ya está bien. Bueno, Mónica, ¿recuerda? Y las buenas obras que nosotros hacemos, Ajá, ¿para qué sirven? pues va de la mano con ser hija de Dios, porque si somos sus hijas no podemos, o sea, comportarnos mal, tenemos que ser, asemejarnos, aunque sea ser santos como Jesús y Dios lo son. Ay, pero eso logramos. No, ¿verdad?
porque por eso Él tuvo que vivir, por el hecho de que aun como cristianos no hemos guardado su ley perfectamente como Él exige. Por eso Él tuvo que hacerlo. Y nuestra relación con Dios se basa nada más en lo que Él hizo. Y eso es lo que hace la incógnita. Entonces, si Él hizo todo lo necesario para ponernos bien con Dios, para reconciliarnos con Él, ¿para qué sirven ya las obras? ¿Cuál es el propósito de las buenas obras? Que sí luchamos para hacer, aunque no lo hacemos perfectamente, pero ¿por qué luchamos para hacer buenas obras? Ya. ¿Alguien recuerda? Obviamente no es para ganar su favor, porque eso ya lo tenemos por Cristo. No es para ganar el cielo, Sí, eso ya lo tenemos por Cristo. sí, recuerdo que era porque, o sea, para asemejarnos a ser como Él, mas no seremos como Él, No, pero asemejarnos. no, No, no. ni semejante a Él somos. Y en Isaías dice, nada hay semejante ni siquiera a Él. Y que ha dicho Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que haga bueno. Todo lo que hacemos, si lo tomáramos sin lo que Cristo ha hecho por nosotros, Dios lo ve como malo. Aun cuando amamos o tratamos de amar unos a otros, en sí no es bueno ante Dios porque es imperfecto. Todo lo que hacemos es imperfecto. Entonces, Él nos acepta y nos da su favor no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero aún así ya queda la pregunta, ¿por qué vamos a tratar de hacer buenas obras? Y como cristianos sí vamos a luchar para hacerlo, no para ser semejantes a Dios, no para seguir su ejemplo, lo cual nunca vamos a seguir por ser imperfectos. Usted lo tuvo, Mónica, la semana pasada. Usted lo contestó correcto. Lo hacemos por una palabra que comienza con G, G-R. Así, era por gratitud, por amor a Él, porque amamos, ¿verdad? Lo siento, sí. Creo que Sí, no, sí, gracias. sí, Sí, por no, gratitud claro, nada no más. podemos asemejarnos nada a Él, ¿verdad? Pero lo que hacemos es con amor, porque amamos a Dios, por nos salvó Jesús y por todo es por gratitud nada más. Sí, para decirle gracias por el hecho de que nos dio gratuitamente su favor, sin condiciones, pero con un pago tremendo que tuvo que pagar Cristo, ¿sí? Pero no por algo que nosotros hemos hecho. O sea, sí costó, pero no a nosotros, costó a Jesús. Grandes sufrimientos en su vida y, sobre todo, grandes sufrimientos en su muerte para poder rescatarnos de lo que merecemos, que es la ira de Dios. Entonces, cuando vemos cuánto sufrió Jesús por nosotros para poder regalarnos gratuitamente el favor de Dios y la vida eterna en el cielo, eso, si entendemos eso, vamos a tener gratitud y amor a Él en nuestro corazón. Y por eso vamos a luchar para obedecer los mandamientos, aunque sabemos ya no vamos a hacerlo perfecto, pero nuestro deseo es hacerlo y vamos a luchar para hacerlo, pero nada más por gratitud. ¿Entendió, Sammy? ¿También? Sí, entendido. Ah, muy bien. Gracias. Qué bien, me alegro. Ah, apareció Tania también. Buenas tardes, Tania. ¿Nos escucha, Tania? Buenas, ¿cómo está? Buenas noches, bendiciones. Gracias. Lo mismo le deseamos. Bueno, estamos haciendo un repaso. Acabamos de repasar cómo estamos bien con Dios otra vez y ya vimos que estamos bien con Dios por lo que hizo Jesús, que en su vida Él obedeció los mandamientos por nosotros como nuestro sustituto y con su muerte Él pagó el castigo
que nosotros habíamos merecido, el castigo del mismo infierno y la ira de Dios, otra vez lo hizo como nuestro sustituto ante Dios. Y luego, nuestro propósito, y eso quizás usted no ha escuchado, Tania, pero es bueno repasar. Si Cristo hizo todo para ponernos bien con Dios y regalarnos la vida eterna en el cielo, ¿por qué vamos a luchar para hacer buenas obras? Tania, ¿qué piensa? ¿Por qué motivo vamos a luchar para hacer buenas obras si no es necesario para nuestra reconciliación con Dios ni para tener la vida eterna? Adelante. Buenas noches a todos. Sí. Bueno, a mi parecer, para mí, yo llegué al Señor, sentí su amor, su presencia, su fortaleza, porque cada día es día de lucha, y por eso yo quiero demostrar que Él hizo por mí por amor, y yo quiero demostrar a otras personas lo que Él hizo por mí y enseñar el amor infinito que Él tiene con nosotros. Bueno, o sea, la respuesta correcta era con una sola palabra que dijo es por amor a Él. Sí, ya no es para ganar nada. Entonces sí respondió correctamente y bien que ya luchamos para hacer buenas obras y para obedecer sus mandamientos por gratitud. Nada más, por amor y gratitud. Ya no es para ganar el cielo, ya no es para ganar el favor de Dios. Eso todo hizo Cristo por nosotros. Entonces ya vamos a querer ya servirle, luchar para amar unos a otros, obedecer sus demás mandamientos, solamente por gratitud a Él. Muy bien, me alegro, ya están contestando mejor cada vez. Bien. Quiero preguntarles, ¿pudieron ver el video que fue asignado para ver antes de comenzar esta clase? ¿Sí? ¿Cuántos pudieron ver el video asignado? Amén. Yo sí vi. Ah, ya. Bueno, las demás. Bueno, adelante, Mónica. No, no, es que estaba trabajando y no pude ver el video todavía, pero ya lo voy a ver. Ah, ya. Lo importante es tratar de verlo antes, especialmente teniendo el fin de semana, etcétera, porque la clase va a estar basada en la enseñanza que se encuentra en ese video. A propósito, buenas tardes, Ana María, ¿cómo está? Bienvenida a la clase. ¿Nos escucha? Para responder, habrían eso. Sí, muchas gracias, ya sí los escucho. Ah, Pero no pude ver el video. ya, ok. Bueno, para la próxima es muy importante tratar de ver el video asignado de antemano. Pero aún así vamos a Sí. proceder con la clase. También había otra tarea asignada de memorizar el versículo de Mateo 4:4. ¿Quién puede recitar el versículo de memoria? Un versículo tomado de la tentación de Jesús en el desierto. ¿Alguien recuerda el versículo? Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, Esa, ajá. Si no, de toda palabra que sale de Dios. de la boca de Dios. Muy bien. O sea, según eso, la palabra de Dios es aún más importante que la misma comida. Ah, claro, necesitamos la Sí, comida para sobrevivir físicamente, pero la palabra de Dios para vivir espiritualmente, y eso es aún más importante. Bien, otra parte de la tarea fue memorizar las 4 palabras que comienzan con la letra C, que vamos a usar para enseñar mejor una lección basada en la palabra de Dios. Y queremos que ustedes aprendan esa técnica
para poder también enseñar mejor a otros. Entonces, ¿quién recuerda cuáles son las 4 palabras que comiencen con la letra C? Que sirven para enseñar una lección bíblica a otros. ¿Quién recuerda? Les ayudo con la primera, captar, que es para captar la atención. Es como una instrucción en la cual queremos contar una historia, una anécdota para captar la atención. Esa es la primera C. ¿Cuáles son las otras 3? Las puse también en el grupo de WhatsApp. Si eran contar, o Contar. sea, considerar y Ajá. consolidar. Muy bien, Sí. esas son las 4. Captar, contar, considerar y consolidar. Entonces vamos a usar ese método otra vez al enseñar esta lección esta noche. Entonces, se me olvidó colocar mostrar el PowerPoint. Ahí es debí tener eso ya colocado desde el principio. Bien, es la reunión 2, la autoridad de las escrituras. Ahora voy a seguir con el captar para esta lección. Entonces ahí ven 3 imágenes, 3 fotos. ¿Qué es lo que tienen en común estas 3 fotos? Un poco difícil, pero a ver si logran. Ahí hay un conductor de una sinfonía, ahí hay policías y ahí en la tercera es un joven no es necesariamente joven, pero es un hombre con su padre. Entonces, ¿qué tienen esas 3 imágenes en común? El hijo con su... No. ¿Qué es lo que el hijo debe guardar con respecto a su padre? Respeto por su... Y en cuanto a la policía, si la policía nos manda a hacer algo, vamos a querer obedecer, porque esa policía es la autoridad. Y el conductor de una sinfonía, ¿qué necesitan hacer todos los que están tocando sus instrumentos? Seguir sus instrucciones, ¿verdad? Para todos tocar juntos. Entonces él también tiene que, sobre ellos, lo mismo que acabo de mencionar con respecto a la policía tiene, el padre con su hijo tiene y el conductor con su sinfonía tiene. Ya dijo la palabra. Música. Autoridad, ¿verdad? Bien. Eso es como vamos a captar la atención con respecto a la palabra autoridad. Entonces hay autoridad en el sistema legal, en el Estado, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Pero la pregunta que nos enfrentamos esta noche es esta, y no tienen que contestar porque vamos a contestar más adelante en la lección. Pero vamos a ir pensando en esas preguntas. ¿Cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Son los líderes? ¿Es la tradición? ¿Es la razón humana? ¿Es la opinión de mis familiares? ¿Es mi experiencia personal? ¿Lo que siento en mi corazón? ¿Lo que soñé? ¿La vocecita que escuché? ¿O hay algo más? Entonces, esas son las preguntas. No, quien manda en la iglesia sería Dios. Nos regimos por Jesús, por la palabra de Dios, mas no manda el líder o el pastor, sino nos basamos en la palabra de Dios y la autoridad es Dios, ¿verdad? Muy bien. El enfoque está en la autoridad de
la palabra de Dios. Muy bien dicho. Y no en ninguna de estas otras cosas. Y hay a veces tentaciones para buscar autoridad en otras fuentes. Entonces eso va a ser nuestro estudio esta noche. Entonces eso era captar. Con estas fotos, estas imágenes, he querido captar la atención al tema de la autoridad espiritual o en la iglesia para nuestra fe. Ya vamos a proceder al contar. Y el contar es o leer una historia bíblica o una serie de versículos que van a ser la base para el estudio o que alguien con sus propias palabras cuente. Y eso es por eso que sería importante que vean el video de antemano, porque así con sus propias palabras, habiendo visto el video, van a poder contar lo que es el punto, lo que es la historia finalmente. Pero esta vez, puesto que no han visto el video, simplemente vamos a leer en la palabra de Dios los versículos bíblicos que van a ser la base de nuestro estudio esta noche. Voy a... Bien, la primera referencia que vamos a leer, y pueden tocar turnos leyendo, es Colosenses 2, el versículo 8. Que lo ven aquí. ¿Todos ven el versículo? Entonces, Ana María, ¿puede usted comenzar y leer esta primera lectura, por favor? Ana María, ¿puede? ¿Lo ve? Habría que habilitar su micrófono. Bueno, vamos a seguir con próxima a la lista y podemos volver a Ana María. Habrá suficientes versículos para todos. Mónica, ¿quiere leer este? Ya, Ana María. Qué pena. Es que mi hija me estaba hablando. Ya. Bueno, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Muy bien, entonces al leer esos versículos va a ser importante ver las autoridades que no son buenas para basar nuestra fe o nuestra relación con Dios. Y eso es uno que muestra autoridades equivocadas o no buenas. No vamos a contestar en este momento, pero después de leer todas las referencias, entonces vamos a tratar de contestar esas preguntas. Bueno, próximas referencias, Gálatas 1, 6 al 9. Aquí ¿La está. leo? Sí, pero esa sería Mónica. Vamos a tomar turnos. Mónica puede leer. Ok. Disculpe, dijo del 6 al 9, ¿verdad? Sí, lo que está subrayado en azul, con fondo azul. Listo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta referencia habla de otro evangelio diferente, o sea, otras fuentes de autoridades que muchos van a citar o quizás torciendo la verdadera palabra de Dios, van a tratar de enseñar cosas diferentes a lo que San Pablo y los apóstoles realmente habían enseñado. Bueno, ¿Eso es un anatema? anatema significa condenado sea.
Es una condenación fuerte. Ya está condenado al infierno, debe ser. Alguien que predique diferente evangelio del que habéis recibido. Obviamente recibido de parte de Jesús y los apóstoles y en el Antiguo Testamento los profetas, etc. Mm. Bien, son palabras fuertes, pero vienen de la palabra de Dios. Así nos toca atender y creer lo que dice. En gratitud a Cristo, obviamente. Entonces, próxima referencia va a ser Mateo 15, 6 al 9. Ese es el que leí. Esta parte, eso es para Sami. Sami quiere leer la parte con Sí, fondo azul. ok. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, una aclaración aquí. En el versículo 6 comienza en medio de una frase. Y eso es lo que estaban diciendo los fariseos, no lo que dice Dios. Ellos estaban diciendo que si cumplían ciertos ritos no tenían que ya honrar a su padre y madre. Y ya Jesús está condenando eso. Están invalidando el mandamiento de Dios por su tradición. Ahí la palabra tradición es clave. Porque hoy día también todavía hay muchos que elevan la tradición por encima de la palabra de Dios, como si fuera la misma palabra de Dios. Y es muy grave eso también. Bueno, próximo va a ser Hebreos 1, 1 al 3. Sí, voy a subirlo un poco hasta aquí. Y eso otra, Tania. ¿Puede leerlo, Tania? Eh, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, en esta referencia ya estamos enfocando en lo que sí es la autoridad eh, en la cual Dios quiere que basemos todo. Y esa parte ahí con la palabra de su poder. Esa es la verdadera base para nuestras creencias, para nuestra relación con Dios, para saber cómo somos salvos. La única verdadera base para la verdad absoluta. Bueno, hay otro más de segunda de Pedro, 9 al 21. Esta parte ya podemos volver a Ana María. ¿Puede leer esta parte? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra, Señor. Sí, 19 al 21, la parte con fondo azul. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien leído todos.
Ya voy a volver al PowerPoint. Esas eran las referencias que vimos y eso es lo que cuenta como la parte contar de esta lección. Ahora vamos a seguir a la tercera C, considerar. Entonces, la primera pregunta sobre los textos que acabamos de leer es, según los versículos, hagan una lista de las cosas que no son la autoridad suprema de nuestra fe, según la misma palabra de Dios. ¿Quién puede recordar algunas cosas en esos textos bíblicos que muestran lo que no debe ser la autoridad de nuestra fe? ¿Quién recuerda alguna? ¿Nadie? Recuerdo que habíamos dicho que... Adelante, Mónica. La autoridad, o sea, que solo debemos obedecer a la autoridad de Dios, más no la de los hombres, porque muchos se toman como autoridad, por ejemplo, el tergiversar la palabra de Dios y utilizarla de diferentes maneras para otros fines, más no los fines que Dios nos mandó a hacer. Eso sería una no autoridad de Dios, ¿verdad? Sí, cualquier cosa que solo venga de nuestras ideas o opiniones no es. Específicamente, los versículos mencionaban la tradición, ¿sí? Hay muchas iglesias que ponen sus tradiciones como si fuera la absoluta autoridad de la palabra de Dios y no es así. Otros se basan en huecas filosofías, mencionó un versículo, opiniones personales. También nosotros hemos mencionado, y eso pasa mucho, muchos se basan en los sueños o visiones. En el grupo de WhatsApp, uno de los estudiantes habló y daba mucha importancia a un sueño que había tenido. Pero los sueños, aunque son interesantes, no son una buena base para conocer la palabra de Dios, para conocer su voluntad hacia nosotros, uh, para saber algo de nuestra salvación. Eh, Esas son cosas que usa Satanás muchas veces para engañarnos. No son buenas bases de autoridad para nuestro conocimiento acerca de Dios, ni en cuanto al conocimiento con respecto a la salvación o su voluntad hacia nosotros. Bien, también usted mencionó, Mónica, muy bien dicho, a veces hasta predicadores, y si simplemente confiamos en lo que los pastores y predicadores de nuestra iglesia enseñan, ahí también puede entrar errores y cosas que realmente no son de la Biblia. Dios quiere que seamos como los bereanos que Pablo había visitado en su segundo viaje misionero. Y les alabó porque ellos no aceptaron ni siquiera lo que él, el apóstol Pablo, les había enseñado hasta primero comparar y estudiar y averiguar en las escrituras. Y entonces, viendo que sí, lo que él enseñaba estaba de acuerdo con las escrituras, ahí sí lo aceptaban. Y Dios quiere que todos seamos así. Y eso es también con respecto a estas clases, ¿no? No, yo no quiero que usted acepte algo porque el profesor Felipe ha dicho, sino porque usted ha visto que lo que el profesor Felipe ha dicho está de acuerdo con la palabra de Dios. Él ha presentado referencias claras que respaldan lo que ha enseñado. Ya apareció Mara. Hola Mara, ¿cómo está? Quizás fue afectada por la hora, ¿verdad? Sí, un poquito, pastor, apenas aquí van a ser las 7. Buenas noches a todos, muchas Ya. bendiciones. Sí, ¿usted va a poder el miércoles asistir a las 6?
Porque ya Sí, sería sí, por las... supuesto que sí. Ah, ya, porque para los demás la hora sigue igual en Ecuador, en Venezuela, en Colombia sigue igual. Entonces solamente ha cambiado en México, ¿verdad? Si usted puede a las Así 6, es. entonces vamos a seguir con ese mismo horario. ¿Está bien? Ah, ok, perfecto. A las 6 de la tarde, entonces el próximo miércoles. Eso, es. Por ahora estamos todavía haciendo esta lección, no hemos terminado, se puede beneficiar y también estoy grabando todo, así que también va a poder consultar la grabación para ver la otra parte de lo que hemos estudiado. Ok, pastor, pues entonces me quedo para escuchar y entonces yo repaso la lección por internet y el próximo miércoles estoy lista a las 6 de la tarde, hora de México, para Muy estar con bien. ustedes también. Y yo no sabía hasta que Andrés, el compañero mío, me avisó. No sabía que México iba a cambiar su hora así temprano. Eh, pero Sí, así bueno, es. Cambió y yo pensé que seguía siendo la misma hora y bueno, apenas estoy entrando pensando que era las 7, pero sí, efectivamente a partir de ahora nuestro horario es una hora menos. ya, sí, exacto. Sí, ya lo he sabido, pero no sabía cuando puse el anuncio en cuanto al comienzo de la clase. Pero nos alegra que ha podido unirse ya a la clase. Ok, Bien. pastor, pues aquí estoy escuchando entonces. Bueno, estamos estudiando sobre la autoridad absoluta de las escrituras y de ninguna otra fuente. ah, Dios no quiere que confiemos en ninguna otra fuente como una fuente de autoridad sobre nuestro conocimiento a Él, nuestro conocimiento con respecto a su voluntad hacia nosotros y el conocimiento con respecto a nuestra salvación. La palabra de Dios, Él quiere que sea la única y absoluta autoridad en cuanto a esos asuntos. Y eso es más o menos lo que está dicho en Academia Cristo. Ahí hay un vínculo en cuanto a Academia Cristo y nuestras creencias. Y voy a leerlo ahora para que quizás no lo hayan visto antes en el sitio de Academia Cristo. Dice, creemos nosotros que solamente la Biblia se debe usar para definir nuestra doctrina. Las tradiciones, nuestras experiencias y aun la razón humana están sujetadas a la palabra de Dios. Y citamos el versículo de Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Fuerte, pero así dice Dios en esa referencia. Y finalmente otra referencia bíblica de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, si queremos, vamos a hacer una corrección espiritual, no es correcto hacer esa corrección basado en nuestra opinión o nuestra propia autoridad, si uno es pastor o una autoridad en la iglesia, sino es la escritura misma la que vamos a querer usar para interpretar la misma Biblia, para hacer correcciones si alguien está equivocado, para hacer exhortaciones y instruir también en la justicia. No dice, no incluye aquí opiniones humanas. De hecho, un versículo había dicho, ninguna escritura es de interpretación privada. Si vamos a interpretar, si algo necesita de interpretación y hay referencias en la Biblia, textos que van a necesitar interpretación, pero no es correcto interpretar nosotros mismos, sino usar la misma Biblia para mostrar la correcta interpretación. Pero muchos tienen la idea, no, el Espíritu me va a llevar a llegar a la conclusión correcta. Entonces usan su propia mente pensando que era el Espíritu Santo. No, necesitamos encontrar otros textos en la Biblia que van a derramar luz sobre el texto que estamos estudiando. Y así sí podemos hacer la interpretación correcta. ¿Han entendido? Sí, totalmente. Amén, Bien. Señor. Muy bien, estamos siguiendo con la tercera C, considerar. Vamos a analizar la siguiente situación.
Tu amiga te invita a asistir a un evento en su iglesia, pero el mensaje se te hace extraño. No parece bien. ¿Cómo probar si es de Dios o no? ¿Cómo sabemos si un mensaje o una enseñanza tiene la autoridad de Dios? ¿Qué piensan? Pues si nos dicen lo que está escrito en la Biblia, sí, porque si no, no está bien. Muy bien, entonces vamos a saber si es de Dios o no, si la Biblia respalda lo que ha dicho. Si no es bíblico o si es de textos torcidos en su contexto. Entonces, por ejemplo, ese que un estudiante en el grupo de WhatsApp había dicho que el texto de Isaías 53:5, que dice, por su llagas fuimos nosotros curados, significa que podemos declarar sano a una persona que sigue enfermo solo por la fe en ese versículo. Y eso es torcer, es sacar del contexto. El resto del versículo eh, dice que no, está hablando de por la llaga somos curados espiritualmente. Somos curados de los efectos del pecado, de la condenación que merecemos por nuestras rebeliones y pecado. No estaba hablando ese versículo de enfermedades físicas, pero había aplicado eso a enfermedades físicas. Eso es una manera de sí usar la Biblia, sacar un versículo, pero torcerlo porque no está incluyendo el contexto. Y ahí es donde 2 Timoteo 3:15, que es la misma Biblia que dice que la Biblia es la que debe hacer la corrección, no uno mismo, que debe enseñar lo que es realmente el significado de un texto. Isaías 8:20 dice, con respecto a la respuesta, se pregunta a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido, o sea, no les ha amanecido la verdad. Y están hablando de error. Entonces, la palabra es la única fuente de autoridad. Y ahora vamos a seguir a la última C para esta lección. Es una manera de profundizar un poco más en las referencias bíblicas que tenemos y se llama esta palabra con C, consolidar. Bien, en esta parte de consolidar, siempre en cada lección habrá 4 preguntas que vamos a querer contestar. Y son estas. ¿De qué se trata la historia o el versículo? ¿Qué me hace sentir triste en los textos que hemos leído? 3. ¿Qué me hace sentir feliz? Y 4. ¿Qué me enseña a pedir y hacer esta historia? Entonces vamos a aplicar esas preguntas a los textos que vimos hoy. Primero, ¿de qué se trata en sentido general los versículos que leímos? ¿Cuál es el tema central de todos esos versículos? ¿Quién recuerda? Está hablando de autoridad de alguna manera. ¿La autoridad de qué? Está hablando de la autoridad de Dios, que es la única autoridad dentro de la iglesia y en nuestras vidas, porque no podemos seguir otra autoridad diferente, porque esa no sería seguir la autoridad de Dios. Pero, ¿dónde se encuentra la autoridad de Dios? ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios dice en su autoridad? Así claro, en la Biblia. Si está en Eso, la Biblia es porque es de Dios. eso. Se trata de la Biblia como la única fuente de autoridad para nuestra fe, nuestra vida, nuestra salvación, nuestro conocimiento de Dios y su voluntad hacia nosotros. Solo la Biblia. Bien. Segunda pregunta, ¿qué me hace sentir triste? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me muestra mi pecado esta lección? Una ayuda. Hay a veces cuando usted o yo hemos confiado un poco aún en otras fuentes fuera de la Biblia para encontrar la verdad de Dios.
Sí, como muchas personas ahora lo hacen, no recurren a la Biblia, sino al horóscopo, a la carta astral y todas esas cosas que nada tienen que ver con Dios. Pero la Eso pregunta es lo que a aquí, mí me... sí, Mónica, muy bien, pero la pregunta aquí no es son otros. Eh, es el propósito también de estas referencias es mostrar a cada uno, a nosotros, nuestro pecado. Entonces, requiere quizás un poco de valor de hacer confesiones con respecto a esta pregunta. ¿Qué le hace triste a usted al comparar su vida con lo que esta lección enseña? Que la Biblia es la única fuente de autoridad. Así pues que cuando a veces paso situaciones en mi casa, o sea, se podría decir algo malo, ¿no? Simplemente pienso, escucho a las personas que me dicen que no, esto no va a pasar pero no recuerdo más las palabras de Dios que me dice que a todo momento, hasta el fin del mundo, hasta que estemos con Él ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? Ah, bueno, entonces si a veces estamos en una situación y olvidamos algo que la Biblia ha dicho, sí, eso es un tipo de pecado contra esta autoridad absoluta, que si es tal autoridad, Dios va a querer que la estudiemos, ¿verdad? Y de tal manera que siempre los versículos van a estar presentes para poder usar en diferentes situaciones. Muy bien, es una manera. ¿Alguien más? Yo, Bueno, pastor, yo pienso que de alguna manera también lo que me hace a mí entristecer es la falta del conocimiento de muchas personas todavía que siguen incurriendo en el pecado. La falta de conocimiento, la falta de leer la palabra, eso también hace incurrir en la tristeza de las personas que estamos en Cristo. Pero otra vez, Mara, no estamos hablando de otros, estamos hablando de usted aquí. ¿Y qué no ha hecho usted completamente en forma correcta viendo lo que esta lección enseña con respecto a la autoridad de la palabra de Dios? Es que aun cuando, si hemos sido tentados a confiar en otra fuente, eso es pecado ante Dios, aun cuando hay una inclinación. Quizás lo resistimos rápidamente, pero quizás en algún momento hay una inclinación o una tendencia de confiar en otra autoridad, ¿verdad? Yo mencioné uno que un estudiante, y claro, eso es una tentación para mí también, confiar en sueños, en visiones, en cosas que suceden, que aparentemente es algo no natural. Y nos gusta interpretar eso como una señal. Ay, mire, eso es una señal. Dios está diciéndome. Y es fácil caer en tales conclusiones. Y Dios no quiere que hagamos eso porque Satanás usa tales cosas para mal guiarnos, para engañarnos. Um, uno que Claro, también... Adelante. se Disculpe, acuerda una también, pastor, que pregunta. hace, ¿Quién sí, se primero? acuerda que, perdón, perdón, adelante, hermana Mónica, la espero, adelante. Ay, disculpe, muchas gracias. Quería preguntarle algo acerca, o sea, nunca el Señor nos puede hablar a los sueños, o sea, si simplemente sea cualquier sueño, no es de Dios, o cómo es que José tenía sueños y él los podía interpretar según lo que Dios le quería decir al faraón. Sí, en la época de la Biblia, sí. Antes de que las escrituras fueran completas, claro, Dios les habló en sueños y de otras maneras, para que escribieran los textos de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces sí existían y Dios usaba los sueños mucho en la época de la Biblia y también en la época de los apóstoles, que era también época de la Biblia, pero ahora no. No tengo tiempo para hacerlo en este momento, pero en Daniel 9, la visión de las 70 semanas indica claramente que los, las visiones y profecías, o sea, que venían en forma milagrosa, iban a acabar cuando terminaban esas 70 semanas. Y esas 70 semanas terminaban
en la destrucción de Jerusalén en el año 70, más o menos en esa época. Entonces, después de eso, claramente ese texto nos enseña que ya no debemos buscar o esperar que Dios revele su verdad por medio de visiones y profecías directas, o sea, con sueños o de ninguna otra manera. Y por eso estamos poniendo tanta importancia en esta lección, que esta lección es solamente por las escrituras, ¿sí? Y muchas veces lo que las personas dicen que el mensaje que recibieron en un sueño contradice lo que dice la palabra de Dios. Así es como Satanás nos puede engañar. Y esos sueños pueden venir de diferentes maneras, o simplemente de nuestra mente, de algún pensamiento que hemos tenido, o Satanás puede influir también en los sueños que recibimos. Entonces es peligroso, peligrosísimo confiar en algún mensaje que pensamos que hemos recibido por medio de un sueño. Y lo mismo, señales en lo exterior, o sea, en el mundo, en lo que sucede en la mañana. Entonces, uno se levanta y no sabe en qué dirección, en qué camino tomar, qué decisión tomar, y algo sucede. Eso es una señal. Dios me está diciendo que esto es el trabajo que debo tomar, o ese otro. No, Dios ya no habla sino por medio de su palabra en la Biblia. ¿Sí? ¿Entienden? En algún momento yo podría dar todo un estudio sobre Daniel 9, la visión de las 70 semanas, pero por ahora brevemente, eso es lo que esa visión dice. Y también en Corintios dice, si hay profecías acabarán. Y en Apocalipsis dice que nadie ya debe agregar a lo ya escrito, porque si lo hace, las plagas escritas en Apocalipsis van a caer sobre él. Y si uno tiene una visión y dice, Dios me ha dicho en el sueño, ¿qué estamos haciendo? Estamos agregando a la palabra de Dios ya escrita. Y es peligrosísimo, y Dios condena tal cosa. ¿Entendible? Sí, amén. Ese es el punto de esta historia. Amén. Y ya habíamos visto originalmente al comenzar la clase, hoy realmente es el día de la Reforma, en muchos sentidos es el aniversario de la Reforma que sucedió en octubre 31 de 1517, cuando Martín Lutero colgó las tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Y había siempre tres columnas de esa reforma, y una es solo por las escrituras, las otras dos solo por la gracia y solo por la fe en Jesús. Entonces, el conocimiento con respecto a Dios es solo por las escrituras y no por ninguna otra fuente. Entonces, concuerda muy bien esta clase con el aniversario con uno de los mensajes del aniversario de la Reforma de parte de Martín Lutero, pues de Dios, que Dios capacitó a Martín Lutero para hacerlo, obviamente, pero por el estudio de la palabra. Martín Lutero no recibió ninguna revelación de Dios, él estudió las escrituras y así llegó a sus conclusiones con respecto a la doctrina y las enseñanzas falsas de su época. Bien. Otro que yo iba a mencionar que es una tentación o que hemos mencionado es confiar en lo que los predicadores de la iglesia enseñan, sin antes comparar con lo que han enseñado con la palabra de Dios. Yo tenía otro grupo y todavía tengo conversaciones en un grupo de WhatsApp con el otro grupo y ya están viendo cuán equivocados muchas de sus iglesias han sido con respecto a estos temas. Y dos o tres han preguntado, pero mira, ¿qué culpa tenemos porque nuestros líderes han enseñado esto? Y yo les dije, sí, entiendo, pero eso es lo importante de no confiar en algún líder, sino en lo que la palabra de Dios dice claramente. Y si los líderes de la iglesia están en contra de algo que la palabra dice, en ese caso es mejor abandonar lo que los líderes dicen y creer lo que la palabra dice.
Uno que ya hemos visto en esta clase es el hecho de que Cristo ha obedecido la ley por nosotros como nuestro sustituto. Hay muy pocas iglesias que enseñan eso. Hay muy pocos líderes en las iglesias que enseñan esta parte del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero la Biblia lo dice claramente en Romanos 5, 18 y 19 y muchos otros sitios, otras referencias. Entonces, eso es algo muy, muy importante, pero algo que muy pocos enseñan correctamente. Bueno, próxima pregunta en esta parte de consolidar, ¿qué me hace sentir feliz? O sea, ¿cuál es la solución para mi problema de pecado que esta lección me da? Y se ve en Hebreos 1:3. Voy a cambiar otra vez a Hebreos 1:3 para que puedan verlo otra vez. Entonces, aquí está. ¿Qué es la buena noticia que hay en esta lección con respecto a nuestro pecado? ¿Qué ha hecho Cristo con respecto a nuestro pecado? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Muy bien, eso es una buena noticia. Cuando ya el texto nos ha enfrentado con lo malo que hemos hecho o pensado o hemos sido inclinados a seguir, aún eso es pecado, la buena noticia es que Él nos ha purificado. Y otra vez, ¿cuáles son las dos maneras en las cuales Él nos purificó? Siendo nuestro Siendo sustituto. obediente y crucificado en la cruz. Muy bien, entonces hay una manera en que fue obediente con respecto a la autoridad de la palabra de Dios. Es que Él siempre puso la palabra de Dios como la única fuente de autoridad espiritual en mi lugar como mi sustituto. Él lo hizo perfecto. Yo no lo hago perfecto. A veces soy tentado a seguir otras autoridades y eso es pecado. Pero Él lo hizo en mi lugar y Él pagó el castigo por mi pecado de no siempre poner las escrituras como última autoridad cuando Él murió en la cruz. Esa es la buena noticia. Eso es lo que va a hacernos siempre felices, saber que Jesús lo hizo por nosotros y Él nos limpió de nuestro pecado ante Dios, pagando el castigo por nosotros. Y la última pregunta, ¿qué me enseña a pedir y hacer esta historia? Y otra vez, vamos a conectar eso con el punto central de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que podemos pedir a Dios que Él obre en nosotros, entendiendo que esta lección ha enseñado que la última autoridad en cuanto a Dios y su voluntad es la escritura? Pues que nos ayude a que siempre que recurramos a Él, nuestra única autoridad, más no a engaños del diablo, ¿no? Eso, muy Y sí, eso. bien. Sí. Sí, Sí, el a no punto perder la principal. fe en Él. Ajá. Y en la escritura, que Él nos ayude a ver la escritura como esa única autoridad y estudiarla al fondo para conocer lo que es realmente la voluntad de Dios y sus enseñanzas para nosotros. Muy bien. Um, Sería algo muy bueno para pedir a Él. Y en cuanto a acciones, ¿qué me pide, qué me muestra que puedo hacer en gratitud a Dios? Similar a lo que ya hemos visto. Bueno, voy a ayudar porque ya la hora ha terminado. Eh, es la buena obra de confiar solamente en la Biblia y buscar solamente en la Biblia para saber cómo somos salvos y para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida. Muy bien. Entonces,
ya ha terminado esta clase. Ya vamos a ver la tarea y también voy a colocarla. Entonces, primera parte sería ver el próximo video para la próxima lección. Los que no han visto esta, sería también ver el video para esta clase, para repasar. Esa primera asignación. También hay un versículo de memoria. También vamos a otra asignación es memorizar las 4 preguntas para consolidar que acabamos de terminar. Para que sepan mejor cada vez cómo usar estas técnicas cuando quieran enseñar a otros. Entonces, las 4 preguntas son: ¿de qué se trata la historia? ¿Qué me hace sentir triste? O sea, ¿qué pecado me muestra este texto? ¿Qué me hace sentir feliz? O sea, ¿qué soluciona mi problema de pecado me muestra? ¿Qué me enseña a pedir y hacer en esta historia? Buscar y, bueno, hasta ahí. Esas son las 4 preguntas en esta parte. En la cuarta C, consolidar, hay 4 preguntas. Entonces, las tareas tratar de memorizar las 4 palabras, otra vez captar, contar, considerar, consolidar, y ahora las 4 preguntas bajo consolidar. Y la última parte de la asignación va a ser, también como siempre, va a ser parte de la asignación, buscar oportunidades para usar este método de enseñanza con un grupo, con sus hijos, con un compañero, etc. Y hasta para comenzar podría usar la grabación que estamos haciendo de esta clase o uno de los videos, el video que ya yo había asignado el último miércoles. Ese video puede usar también para enseñar una clase con otros, pero queremos que más bien usen, si es posible, que comiencen a usar esas 4 C de captar, contar, considerar, consolidar, para enseñar la clase directamente y personalmente con la persona. Bien. La próxima reunión va a ser el próximo miércoles 12 de noviembre a esta misma hora, excepto ya en México será una hora antes, a las 6. Bien, vamos a terminar con oración. Querido Señor, gracias te damos por esta lección en la cual tú nos has mostrado claramente en los textos bíblicos que hemos considerado que la única autoridad aceptable para conocerte a ti y tu voluntad para nosotros y nuestra salvación es la palabra que se encuentra en la Biblia. No quieres que busquemos en ninguna otra fuente, ni en sueños, ni en opiniones, ni en lo que dicen las autoridades de la iglesia, si no está de acuerdo con tu palabra, ni ninguna otra fuente, ni filosofías, ni en la psicología, eh, la autoridad para esos conocimientos. Entonces pido, Señor, que nos confirmes siempre en este conocimiento y en el uso de tu palabra como la última autoridad. Pido ahora que también bendigas a los estudiantes que han asistido hoy para que puedan usar estas técnicas que estamos aprendiendo para también compartir y enseñar a otros estas verdades de tu palabra. Pido que les bendigas ricamente en eso y que también les guardes, sobre todo en la fe con respecto a su salvación, hasta la próxima reunión el miércoles. Todo lo pido, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, que Dios les guarde a todos. Amén. Es un gran placer tenerlas en la clase y voy a estar orando. Muchas gracias por la enseñanza. Es con mucho gusto. Bendiciones, hermano. Hermanos, mucho gusto, gracias, buenas noches y muchas bendiciones a todo el grupo. Pastor, nos vemos el miércoles, si Dios quiere, a las 6 de la tarde.
Muy bien. En su hora será las 6. Para los demás será la hora que habíamos indicado siempre. Ok, Claro que sí. Ok, Pastor, buenas noches. Buenas noches ok. a todos. Dios les guarde. Gracias a todos. Feliz noche, que estén bien.